¿Sabéis lo que pasa cuando una persona no lleva paraguas y está lloviendo, no? Que me voy a mojar. Con tal de no llevar un paraguas encima, hago lo que sea, ¿eh? Es que me da igual mojarme. Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Recuerda dejar el like y suscribirte, que ya lo sabéis y lo voy a decir siempre, es completamente gratuito. Bueno, victoria súper importante en el clásico, muy mega importante, 5 puntos de diferencia, hace frío en la cima, estamos a 5 grados, pero queda mucha temporada, muchísima temporada. Un juego del Madrid que la verdad es que no convence mucho, a mí por lo menos no me convence demasiado. Sigo diciendo que hace falta un mediocentro creativo, que a mí me encanta Vitinha, pero creo que es una operación inviable que venga del PSG al Real Madrid, ya bastante que ha venido Mbappé. Y una defensa que a mí me parece sólida en el caso de que juegue Eder Militao. Si no juega Eder Militao, estamos perdidos. Eder Militao, que ha vuelto de la lesión como un capitán general. Madre mía, qué nivel ha cogido de nuevo. Y por supuesto por la delantera, que si no es por Vinicius, Mbappé, Mastantuono, Arda Güler, Rodrigo, pues la verdad que el Madrid no sería nada. Pero sigo diciendo que falta un mediocentro creativo en el Real Madrid para que seamos un equipo más compacto, que es verdad que somos mejor equipo que el año pasado, pero por lo menos para que no suframos tanto en defensa, porque es que con 4 pases mal dados ya el equipo contrario se presenta en nuestra área. Bastante que Courtois hace todo lo que hace. Y ahora viene el tema Lamine Yamal, el español del Barcelona, que bueno, parece ser que ahora todo el mundo se está quejando que los jugadores del Real Madrid fueron a increparle, a intimidarle después del partido. Ya sabéis, ahí están las imágenes que valen más que 1000 palabras. Y también vengo a recordar que cuando Piqué, Jordi Alba y demás, ahí tenían sus 30 y pico años, también querían intimidar a Vinicius y lo hacían, ahí nadie dijo nada, ¿no? Mucha gente se está quejando de la actuación de Dani Carvajal, que se equivocó. Puede ser que se haya equivocado, pero habló en el momento adecuado. Yo creo que sí, Dani Carvajal como capitán, pues bueno, quizá la responsabilidad no le exime de hacer esas cosas, pero para mí, como madridista, hizo bien, porque alguien tenía que decirle las cosas claras a Lamine Yamal. Después de haber dicho que el Madrid roba, después de haber dicho que el Madrid la última vez perdió en el Bernabéu 0-4, no se puede hablar antes del partido, no se puede hablar porque mirad lo que pasa. Luego te dedicas a dar pases atrás, como hizo Lamine Yamal. Así que nada, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu vamos a dar una vuelta, que por cierto, ahí siguen subiendo material a la parte más alta del estadio. Ahí lo podéis ver. Vamos a dar la vueltecita y luego a ver si tenemos suerte y me pasan imágenes de las alturas. Vamos, comenzamos la vuelta. Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es miércoles 29 de octubre del 2025, ya se está acabando el mes, ya casi con las uvas de final de año. Nada, vamos a dar una vuelta y vamos a ver si tenemos suerte y al final del vídeo pues podemos tener imágenes de las alturas, las locutamos, le ponemos voz en off y vamos a ver si también podemos estar al final en el interior para ver qué es lo que está ocurriendo en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, siéntate, ponte cómodo, dale al like y suscríbete, que es completamente gratuito. Por cierto, hoy hace un año de la desgracia de la Dana en Valencia. Mi más sentido pésame, por supuesto, para los familiares que sufrieron pérdidas y nada, que los culpables tengan su merecido castigo. Y obviamente eso no va a traer a las víctimas, pero por lo menos que la justicia se haga vigor en esta hazaña. Así que nada, seguimos avanzando, vamos a dar la vuelta y a ver con qué nos sorprenden en el día de hoy. Por cierto, este fin de semana no se ha ido muy lejos el fútbol, porque vuelve el fútbol aquí al Santiago Bernabéu, no se ha ido muy lejos. Hemos jugado este fin de semana aquí en nuestro estadio el clásico Real Madrid-Barcelona. Esta semana no hay liga, bueno, no hay partidos aquí en el estadio, pero sí tenemos el sábado contra el Violencia Club de Fútbol a las 9 de la noche, que aquí estaremos, por supuesto. Y si por algún casual pues tienes el viaje comprado, la estancia y demás, y no tienes entrada, pues te dejo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado un enlace
que te lleva directamente a una página para que puedas adquirir tus entradas. Así que página completamente fiable, ¿eh? Si no me podéis hablar por privado, ya sea por Instagram, por TikTok o correo, que lo tengo todo puesto en la información, en la descripción del vídeo, así que lo tenéis ahí todo detallado. Estoy fijándome que veo que caen cuerdas, ahí las veis, caen cuerdas en estas zonas. Allí tímidamente también se asoma una, y ahí tenemos también otras dos. Ahí están, una y otra que cae prácticamente al suelo ahí. Y es verdad que he visto una plataforma ahí limpiando la fachada, pero esta zona creo recordar que ya la limpiaron, a no ser que estén regularmente ya limpiando la fachada. Además hoy se puede aprovechar perfectamente porque está lloviendo, por lo tanto directamente aplicas jabón y ya está. Y lo que sí veo desde aquí, que tenemos otra pedazo de grúa. Ahora veremos estas dos zonas, aquí con los micropilotes y aquí a la derecha con la grúa de Fraile, que está, parece, subiendo material. Siempre que tenemos una grúa aquí, la verdad es que nos lleva a engaños, ¿verdad? Nos asustamos un poquito. Decimos, ¿van a colocar las letras o qué van a hacer? Pero bueno, vamos a asomarnos por aquí a ver qué es lo que tienen. Pero sobre todo es material que van a subir al Skywalk. Todo este material que van a subir al Skywalk para seguir con los trabajos de insonorización. Imagino que serán pantallas acústicas o algún tipo de material de insonorización. Bueno, pues aquí ya parece que han creado los agujeros, orificios correspondientes, y fijaos, ya van a empezar a meter la ferralla, la estructura. Aquí está. Toda esta armadura que la van a meter en su agujero correspondiente. Ya quisierais, pero no. El que va a tener suerte hoy va a ser este de aquí. Bueno, pues ahí es por donde hemos venido, por donde hemos visto el momento de la penetración. Y bueno, ahora mismo está penetrando, Ahora mismo está metiendo la armadura en su correspondiente agujero, y en breves momentos pues se introducirá más aún. Ahora de momento está parado, parece que está lubricando la zona. Bueno, no, ya en serio, ya en serio. Seguimos avanzando porque ahí podéis ver, además aquí en primera plana podéis apreciar que tenemos más armadura. Fijaos la envergadura. Esto ya no lo digo con segundas, fijaos lo grande que son las estructuras que están metiendo ahora mismo para crear los nuevos pilares de la parte del metro. Esto es todo para crear los pilares. Esto se mete en el agujero, luego se rellena con hormigón, se deja secar obviamente, y ya con eso se crea el pilar correspondiente de la zona a la que se va a trabajar. Madre mía. Bueno, pues la verdad que por lo menos también el exterior está interesante. Seguimos. Aquí estamos justo enfrente de la Torre C. Fijaos que también tenemos otra grúa que está subiendo material. Parece que esta semana van a aprovechar a avanzar en los trabajos del paseo perimetral. Aquí yo creo que es material de andamiaje y también estructuras que hay posiblemente para subir ahí. Pero sobre todo el material importante está allí, en la Torre B, que es lo que están subiendo al paseo perimetral. Seguimos. Bueno, ya sabéis, siempre lo digo, pero bueno, no está de más decirlo. Si queréis dejar un comentario en el vídeo, lo que queráis. Hoy mi tortuga se ha caído por la ventana, hoy he salido a por el pan y se me ha caído una maceta en la cabeza, no sé. Cualquier cosa que queráis comentar lo podéis dejar perfectamente en los comentarios del vídeo. Hombre, me gustaría la verdad que fuese relacionado con lo que estamos viendo, ¿no? Pero si queréis poner cualquier comentario, pues por supuesto lo leeré contento y feliz, y por supuesto lo responderé y contestaré igualmente.
Nada, estamos en el fondo norte. Fijaos qué día más negro tenemos en el día de hoy. Bueno, no negro, sino gris. Y ya hacía bastante tiempo que no llovía en Madrid. Muchísimo tiempo, ¿eh? Ya en noviembre, que ya prácticamente va a entrar el invierno. Es que ya aquí en España no tenemos, bueno, aquí en Madrid por lo menos, no tenemos ya ni primaveras ni otoños. Ya solamente tenemos inviernos y veranos. O pasamos del calor drástico al frío o viceversa. Madre mía, pero bueno, ¿será el cambio climático o es lo que nos han querido meter en la cabeza? Bueno, seguimos avanzando. Hemos dejado atrás el fondo norte y la calle Rafael Salgado. Estamos aquí. Oye, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Es lo de Real Madrid Games? ¿Pasan por aquí? ¿O esto qué es? Porque hay gente que está pasando por ahí. O a lo mejor es el tour que hoy pasan por aquí. Bueno, esto de las puertas ya sabéis que es complicado, pero tienen que cambiarlas. Algo que me llamó la atención el otro día, bueno, ahora lo veremos también en la plaza de Sagrados Corazones, pero es esto de aquí, esto que han puesto en el escaparate de la tienda, que la verdad es que se agradece ver esto porque se veía como muy vacía. Y son las 3 equipaciones de esta temporada del Real Madrid. La primera, que es la habitual, la blanca, la segunda y la tercera. La tercera equipación, que para mí este año se han pasado el juego. La verdad que me gusta más que la segunda y la primera. Pero bueno, también os puedo leer en comentarios cuál os gusta más de las 3. ¿Con cuál os quedaríais? Iba a decir, han puesto una señal o un maniquí ahí nuevo. Y es un trabajador, ¿no? Es un trabajador que está ahí mirando a la nada pensando en todo. ¿Cómo se nota que gotas caen? Es como se dice en mi pueblo cuando llueve, gotas caen. Y la gente se refugia en la parte más cercana a la fachada o a las puertas de acceso para no mojarse. Además, que lo veis ahí, está el suelo seco. Luego, claro, luego se meten con el Bernabéu, pero para refugiarse de la lluvia ahí no dicen nada, ¿eh? Bueno, estoy viendo actividad, ¿eh? ¡Ojo! Madre mía, pero ¿y este batallón? Están quitando las láminas translúcidas. Uy, va, que me voy de imagen. Están quitando las láminas translúcidas del Bernabéu Market. Ojito, cuidado con esta revolución. Ese cartel ahí arriba ya lo vimos. Ese cartel de Bernabéu Market ya lo vimos el otro día cuando vinimos el sábado, creo que fue. Y fijaos, todos son los trabajadores, el equipo de limpieza que hay. Ay, están raspando el cristal y me están dando un grima. ¿Cómo se dice? Cuando están haciendo una cosa y te entra cuando te entra la lechera, o ¿cómo se dice? Cuando están haciendo algo que te da esa sensación de que se te eriza la piel. Lechera o dentera, o ¿cómo es? Es que fijaos, es que van a dejar todo al descubierto prácticamente. Y es que esa parte de ahí todavía está sin hacer, ¿verdad? Ese primero de aquí está como incompleto. Ahí va. Está como incompleto. No sé. Pero fijaos. Madre mía. Y es que aquí a la derecha vemos cómo están quitando todas esas láminas translúcidas. Y aquí a la izquierda, fijaos, todas las cajas que están sacando, ¿eh? Yo creo que tiene pinta que muy pronto va a abrir sus puertas. Porque es que la cantidad de trabajadores que hay no es ni medio normal. Vamos a acercarnos por allí a ver si conseguimos ver algo. Imagino que ya esta tarde podremos ver, se podrá ver desde el exterior el interior. Porque si están quitando esas láminas, a ver, vela, eso que es una máquina de café. Es que casi podemos ver el interior, ¿eh? Allá al fondo hay cajas también. Bueno, cajas, como
parece. Sí, hay cajas, hay bebida. Ojo. Es que no sé si ponerme ahí porque al final seguro que me dicen algo. Bueno, mira, este lo está haciendo. Yo creo que es un trabajador de ahí. Vamos a hacer como que entramos. Mira, casa Dani. Madre mía. Selito. No, tranquilo. ¿Pero te han dejado entrar? ¿Cómo? ¿Te dejan entrar? Sí. Ah, vale. No te dejan entrar todavía. No sé, no he preguntado tampoco. Yo me quedo aquí en la puerta y ya está. ¿Vosotros creéis que para la inauguración de esto van a abrir todas las concesiones? Porque quizás alguna no llegue a tiempo. No sé, ¿creéis? ¿Pensáis? Mira casa Dani. Lo tiene todo listo porque ahí hay una nevera con refrigerio. Ahí al fondo hay otra concesión. Aquí estamos en el fondo sur. Aquí podemos ver esa plataforma que hemos visto al principio de la vuelta al exterior, que está limpiando las lamas, esos cepillitos y esos pedazos de cracks en la cesta. Y ahora mismo pues justo están en la parte más alta de la fachada. Hoy va. La verdad que como pase alguien un poquito fuerte me empapa. Pero aquí podéis ver la grúa, la plataforma más bien, recta, que llega al final de la fachada para limpiar la misma y tener una fachada limpita, ¿no? Es verdad que está lloviendo, pero aún así, después de la lluvia siempre se quedan las lamas muy como sucias, con un color muy raro. Bueno, pues nos vamos a las alturas y no os vayáis muy lejos porque luego tendremos imágenes del interior. Hoy el Bernabéu se mimetiza con el cielo de la capital, fijaos, el Bernabéu gris y el cielo gris. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso ya estamos en las alturas. Si habéis visto los exteriores, pues me alegro un montón porque casi nadie lo suele ver. Y ahora toca imágenes de la parte más alta del estadio, en esta esquina de la Torre B, y luego terminaremos con imágenes del interior, a ver qué es lo que están haciendo en el interior del estadio Santiago Bernabéu. No pueden hacer mucho porque básicamente este fin de semana volvemos a tener partido aquí en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid contra el Violencia Club de Fútbol, y tampoco hay mucho tiempo para seguir avanzando las obras, pero por lo que he visto parece que hay chicha aquí en lo más alto. Y por cierto, antes de que se me olvide, ya hablando del partido de este fin de semana, si quieres asistir al mismo, pues te dejo un enlace para comprar entradas, tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado, por si te resulta difícil poder comprar entradas para ese partido y ya tienes todo el alojamiento y el viaje adquirido, pues te dejo esa opción tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado. Bueno, vamos al vídeo, vamos a la materia, y aquí tenéis la parte más alta del estadio Santiago Bernabéu, parte muy importante, sobre todo esta esquina de la Torre B y también la otra parte que no vemos, que es la esquina de la Torre C, donde en las últimas semanas hemos visto grandes avances con la insonorización del estadio, con la colocación e instalación de pantallas acústicas. Esto es a lo que me refería antes, que están dejando un montón de material. Véase ahora mismo en la imagen lo que están dejando, y es que en el suelo de Castellana, que es lo que hemos visto también en la vuelta al exterior, pues han dejado un montón de material para subirlo aquí a la zona del Skywalk, al paseo perimetral, que sigue sin poder abrirse. No sé si es que no han dado el visto bueno todavía para poder abrirse, o es que por los trabajos de insonorización del estadio pues no pueden abrir y habilitar toda esa zona. Pero estoy viendo bastante movimiento, así que eso es muy bueno. Mucha gente también me pregunta, hago directos en otras plataformas y gente que me sigue en YouTube también me sigue y están directos que hago en esas plataformas, y me siguen preguntando que qué va a pasar con las letras de la cubierta fija norte
y la cubierta fija sur. Bueno, la verdad es que es una gran incógnita. De momento, como podéis observar, y si regularmente veis mis vídeos, ya sabéis que no han empezado a colocar ninguna letra y no sé la verdad si se va a llevar a cabo ese trabajo. No lo sé, no tengo esa información, pero no os preocupéis porque el día que suceda aquí estaremos para contarlo. Aquí tenéis el paseo perimetral, por cierto, dentro de muy poquito va a abrir sus puertas Bernabéu Market y vamos a tener un vídeo en exclusiva, vamos a poder grabar, más bien dicho, y concretamente hablando, esa zona del Bernabéu Market, así que suscríbete y dale like a este vídeo, suscríbete al canal y dale like a este vídeo más bien, porque dentro de poquito, como digo, vais a tener vídeo de esa zona del Bernabéu Market, una de las nuevas concesiones también, que se lleva trabajando bastante tiempo en poder abrirla cuanto antes, diferentes negocios, diferentes empresas reunidas y agrupadas en un mismo lugar. Lo he dicho, dentro de muy poquito, no puedo dar fecha, pero lo tendréis aquí en el canal, yo sí sé la fecha, obviamente. Estoy fijándome allí. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Esa pieza misteriosa que tenemos en la torre A. ¿Qué pueden ser las estructuras? Puede ser que hayan empezado también a insonorizar, a colocar pantallas acústicas en la torre A. El caso es que esa pieza blanca, esas piezas blancas, puede que sean estructuras para luego colocar posteriormente la pantalla acústica. Pero eso no lo vimos la última vez que estuvimos por aquí. Que estuvimos por aquí me refiero. La última vez que tuvimos imágenes de las alturas. Vamos a echar un vistacito, vamos a hacer el recorrido de la zona del fondo sur para que veamos todos juntos, que hay veces que se me pasan cosas porque tengo el protector de pantalla semi opaco, por así decir, de esos anti-espía. Claro, pues cuando intento hacer la voz en off, pues hay cosas que me salto porque no veo bien, no aprecio muy bien lo que hay en la imagen. Pero bueno, aquí tenéis esta parte del fondo sur, paseo perimetral, transitado por estos pedazos de cracks. Fijaos cómo siguen dejando más material. Posiblemente aquí hayan colocado las estructuras correspondientes para colocar en los arcos que hay justo en las estructuras de la izquierda, esas estructuras que contienen esas mamparas. Así que fijaos cómo está la parte del fondo sur también y la zona de la torre A. Es que fijaos, parece que quieren aprovechar esta semana. Es verdad que jugamos el sábado, pero tenemos una semana entera para poder avanzar en la obra. Bueno, tienen una semana entera para poder avanzar en la obra y lo van a hacer. Siempre vemos trabajadores, sobre todo el grosso, lo vemos en la parte más alta. Ya en los aledaños, en los exteriores, no vemos tanto movimiento como antaño, ¿no? Como hace un año o 2 años más o menos, que ya terminaron de colocar las lamas, ya terminaron de colocar muchísimas cosas que tienen que haber colocado, y lo único de los exteriores ya es pues colocar las letras, terminar de remodelar, adecentar la parte del fondo sur, el suelo del fondo sur y lateral oeste. Faltan cositas, pero ya pues no vamos a ver tanta actividad como vimos al principio de la obra, obviamente. Aquí podéis ver esa zona de andamios. Ya vimos las últimas veces también cómo trabajaban en la parte interna de las viseras. Imagino, y todos imaginamos, que colocando las pantallas acústicas correspondientes en la cara interna de la visera para poder avanzar en la insonorización del estadio. Aquí podéis ver andamio y andamio, mucho material. Hemos visto también mucho trabajador. Pasamos despacito por cada zona para intentar ver lo que se cuece en cada lugar, intentar no saltarnos nada para estar al tanto de todo lo que va ocurriendo en esta zona, que no solemos ver todos los días, solo cuando me pasan estas preciosas y valiosas imágenes.
Ah, había entendido prohibido aparcar. Digo, pero ¿cómo se va a poder aparcar aquí en lo alto? Como no venga una nave nodriza. Prohibido trabajar en esta zona sin autorización. Ya lo sabéis de otras veces, perdón por el zoom de ampliar y desampliar. Aquí podéis ver en el suelo. Vamos a ver. Parece que están midiendo. La parte de la izquierda parece que han quitado el suelo, ¿no? Ahí están con la radial. Y parece que en esta zona es como que han quitado el suelo, ¿verdad? Aquí no puede ser que había mamparas. Aquí igual. Fijaos dónde está incrustado este pedazo de crack. Es como que están cambiando el suelo ahí. Una base de andamio que va por ahí. Bueno. Revolución total en el suelo del Skywalk. Me parece muy raro, la verdad. Pero vemos a tres trabajadores, a ver. Tres trabajadores operando en ese suelo. Y la verdad que, bueno, trae un poco dilema, ¿no? Seguimos avanzando. Aquí podemos ver otra de las zonas que también pues estamos acostumbrados a localizar trabajo, a buscar trabajo en esa parte, y siempre lo encontramos porque siempre vemos un montón de andamios, siempre vemos un montón de material, siempre vemos un montón de trabajadores trabajando en esa zona. Seguimos avanzando, llegando a la parte ya prácticamente del lateral oeste, junto al Skybar de Castellana. Ahora bajaremos unos niveles para ver si están haciendo algo interesante en esa zona, que ya sabéis que desde aquí pues sí tenemos imagen, pero mucho mejor desde unos niveles más abajo. Y fijaos, vamos a centrarnos ahora mismo en esta zona, porque fijaos cómo llevan todo el material. Imagino que lo están llevando a la torre A, que es por eso que hemos visto bastante nuevo material en la torre A, en la zona de la torre A. Y así es como lo llevan los pedazos de cracks desde este lugar al otro lado. Fijaos todo el material que haya copiado en este lugar, madre mía, qué auténtica pasada. Mira. Ahora lo que digo, bajaremos unos niveles más, pero fijaos cómo está el lateral oeste con todo este material, madre mía. Imagino que lo que están transportando son las pantallas acústicas, o al menos material de insonorización. Ahí lo están atando y lo van a transportar. ¡Wow! ¡Qué auténtica pasada, chicos y chicas! Madre mía, todo el material que tenemos en ese lugar. Algo también relevante que tenemos que destacar en las imágenes de las alturas, que es lo que hemos visto también en los exteriores. Parece que hoy están aprovechando que está lloviendo para aplicar un poquito de jabón y poder limpiar las lamas a mano, de forma manual, con esos cepillitos de los pedazos de cracks. Una vez una persona, no me acuerdo la verdad del nombre, pero una vez me explicó el procedimiento a la hora de limpiar. Me dijo todos los productos que se echaban, los pasos a seguir. Fue brutal el procedimiento que me puso y me explicó en un comentario en el vídeo, pero no me acuerdo la verdad. Es decir, yo lo explicaría, pero sería retroceder a hace 3 o 4 meses por lo menos y buscar el comentario. Que quizás tenía que haberlo guardado, sí. Pero fijaos, 2 cepillitos, menuda pedazo de cesta. Imagino que esa cesta subirá a 70 o 80 metros. Y un último vistacito antes de bajarnos un poquito más y ver el interior del estadio. Fijaos, esta zona de Castellana que hemos visto también en los exteriores, cómo está lleno de material. Lo hemos visto al dar la vuelta, pero no está de más sacarlo desde este lugar. Fijaos
Esto es lo que están subiendo al paseo perimetral. Parecen chorizos embutidos, ¿no? O salchichón embutido o algo de eso. ¡Ay, qué hambre! Aquí estamos unos niveles más abajo y la verdad que hay bastantes cosillas que ver hoy, la verdad. Hay bastantes cosillas que ver. Hemos visto un montón de material que están subiendo a esta zona del estadio. También tenemos ahí justo lo que parece ser la entrada al Sky Bar, ¿no? Parece que tenemos... Bueno, parece material acopiado, ¿verdad? Ahora que me fijo bien, parece material acopiado. Que parece que lo reúnen todo en este lugar, lo agrupan todo y luego ya lo llevan directamente al Fondo Sur y Torre A. Pero fijaos cómo está la parte de Castellana en el paseo perimetral, ¿eh? Hasta arriba de material. Madre mía. Claro, es que al final esto no interfiere en la salida y entrada de las bandejas del césped retráctil. Así que así tenemos las alturas. Nos vamos con las imágenes del interior. Te espero ahí. Bueno, pues aquí estamos un día más en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Recuerda dejar el like y suscribirte. Ya ha llegado el invierno aquí a Plaza Mau porque tienen puesta la calefacción y todo, ¿eh? Madre mía. La verdad es que yo prefiero el invierno, ¿eh?, que el verano. Al final del verano sí es verdad que puedes salir a una terracita y tomar algo y demás, pero no sé, prefiero el invierno, que me pongo manta, me pongo ahí a ver Netflix y todos felices. Bueno, yo sobre todo. Bueno, vamos a ver qué sucede en el interior. Ya sabéis que la semana pasada hace 2 semanas, estuvieron trabajando en este lugar, estuvieron picando, posiblemente estuvieron haciendo algún tipo de reforma, y ahí podéis ver esas cintas naranjas, que puede ser que sean las zonas donde trabajaron, y esa es, a partir de esos cristales, es la parte de la grada de animación, que hace mucha gracia, ¿no?, que tiene esa ondulación creada a posta, y muchos antimadridistas la aprovechan para meterse con la obra, ¿no? Que dicen que esa grada pues está hecha mal. Mira, y sobre todo también se ve mucho y se aprecia la ondulación, pero está hecha a posta. Pero muchos antimadridistas, como no tienen la cabeza puesta en su sitio, pues dicen eso para intentar meterse con el Real Madrid, se aprovechan de la gente que desconoce el tema y ya se ríen, y claro, todo lo que sea en contra del Real Madrid pues les vale. Fijaos, ya han vuelto a poner esa lona característica de los días normales del Tour, que es esa lona donde pone Bernabéu, y también, como podemos observar, pues han colocado ese césped artificial que la verdad es que se asemeja muchísimo y simula bastante el terreno de juego del Santiago Bernabéu. Obviamente no es el césped natural, está metido en el hipogeo, pero por lo menos para la gente que venga al Tour Bernabéu, pues se puede hacer una foto con lo que parece ser el mismo terreno de juego, el mismo césped del estadio. Por lo menos alguna foto te puedes hacer, ya sea desde este lugar o desde el primero o segundo anfiteatro, no sé la verdad, que es la vista panorámica que ofrece el Tour Bernabéu a día de hoy. Además, que fijaos cómo colocan las porterías también. Imagino que no serán las porterías originales, lo que utilizan en los partidos, sino que serán porterías de quita y pon para los días del Tour, al igual que también los asientos de los banquillos. Cuando os sentáis en los asientos de los banquillos pensáis que son donde se sientan los jugadores, pero no son los mismos asientos. Esos asientos se cambian, se quitan una vez que finaliza el partido, y luego se colocan estos, que son los que utilizan para el Tour. Están justo detrás, justo debajo de ese techito están los asientos, ahí en los banquillos. Por desgracia sí, eso es así. Lo vi yo una vez cenando en el Arzábal hace poquito. Yo la verdad es que me quedé un poco flipado, pero bueno, es lo que realizan. Imagino que es normal también, ¿no? Y lógico, porque al final
los asientos se pueden romper y obviamente había que dejar alguno de mala calidad para poder, pues si se rompe uno, que sea uno pues que supla a los originales. Pero bueno, poquita cosa la verdad desde este lugar. Sobre todo vamos a ver qué hacen hemos visto qué hacen en las alturas, hemos visto lo que hacen en los exteriores, y aquí en el interior pues la verdad es que está todo preparado para disfrutar del Tour Bernabéu, y en la parte de arriba seguirán con la insonorización del estadio. Así que ya que estamos en el interior, aprovecho a deciros que si este fin de semana queréis venir al Estadio Santiago Bernabéu, al Real Madrid contra el Valencia, y no tenéis entradas, pues, y no podéis adquirir las entradas, tenéis a vuestra disposición en el comentario fijado y en la descripción del vídeo ese enlace que os lleva a una página para poder comprar entradas. Y no os preocupéis, que es completamente fiable. Así que ahí os lo dejo en el comentario fijado y también en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado. Nada, dejen su like, suscríbanse al canal y no olviden activar las notificaciones con esa campanita que tenéis también para poder activar, para que os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a todas. A la Madrid, y nada más, nos vemos muy pronto. La 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 la.